Nuevamente, qué placer estar con ustedes y vamos a compartir en esta mañana el tema 4 de este congreso, mis 4 temas. Hoy termino con el tema titulado Fortaleza mental en los últimos días. Y este es un tema que para mí es muy importante y muy personal. Digo esto porque como pastor he podido tener algunas experiencias, he podido ver a varias personas en la misma iglesia, familia mismo, hermanos, amigos, que de alguna forma u otra este aspecto de su desarrollo ha sido un poquito deficiente. Y aparentemente, cuando uno está en el camino del Señor y uno conoce de Cristo, uno piensa que el camino cristiano es un camino que se va a hacer fácil o se va a hacer cómodo. Pero muchas veces nos encontramos con sorpresas en el camino donde se prueba esa resistencia de ánimo, de pensamiento, de poder creer y saber quién eres o qué somos. Y a veces en esas experiencias se da uno cuenta que la debilidad de nuestra mente es latente. Y por eso hay personas que desaniman, hay personas que de una forma quizás sin intención se resienten o no desean seguir más en la iglesia con los miembros porque aquella persona no me miró bien, no me trató bien, no me tomaron en cuenta, o quizás hablaron de mi persona o escuché un rumor sobre esto, o no me agradó el entorno en el que estoy y por ende declino de continuar con el Señor o con la iglesia o con la familia, con el hogar, y prefiero apartarme. Desde la experiencia del hogar, de la intimidad del hogar, vemos que muchas parejas, muchos matrimonios, muchas familias se quebrantan, se rompen, porque las cosas se vuelven complicadas, difíciles. Y por eso cuando hablamos de la armadura del Dios, este bello tema que hemos estado hablando durante todo este fin de semana, notamos que el versículo que habla sobre la mente, versículo 17 de Efesios 6, 17, presenta algo interesante allí. Noten que el Señor dice a través del apóstol Pablo lo siguiente sobre lo que el Dios quiere darnos, que cubre de manera específica este lugar donde se hace o se genera nuestros pensamientos, que es nuestra mente. Dice en Efesios 6, 17 lo siguiente: y tomad el yelmo de ¿qué? De la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos aquí que esta armadura se completa con 2 elementos que van unidos, que van juntos, que se deben trabajar en unidad. Y es este yelmo de salvación. ¿Y qué es un yelmo? Es una palabra un poco antigua para lo que es un casco, ¿no? Un casco, una cosa que se pone en la cabeza. ¿Y por qué este yelmo, este casco era necesario? Porque cubre donde nuestro cerebro, donde todos los pensamientos se generan, donde se controla todas las acciones del cuerpo, todo lo que usted hace, todo lo que usted decide hacer para su vida, sea para comer, para despertarse, para ir a dormir, para probar algo que le agrada, de saber, entender que algo no le agrada, todo esto pasa a través del cerebro, que es el centro fundamental de la operación de todo el cuerpo. Los pensamientos se generan allí. Los hábitos comienzan con el pensamiento del cerebro, etc. Entonces vemos de que de alguna forma el cerebro es la base, la mente es en realidad donde la batalla espiritual se produce. Porque por supuesto usted tiene que enfrentarse, ¿no es cierto?, con la tentación de no probar de algo que el Señor dice te daña tu cuerpo. Pero la decisión no es en la boca. La boca no decide, eso no debo comer. La boca no decide eso. El brazo no decide, eso no debes tomar. Quien decide, donde está en realidad el conflicto, es en qué lugar. En la mente.
en el cerebro. Es decir, el campo de batalla está en la mente. Y por eso la mente va a ser el campo de batalla en el tiempo del fin. Y por eso desde el principio vemos que Satanás ha dirigido los ataques principalmente a la mente humana. Porque en la mente suceden dos cosas fundamentales. En la mente se generan pensamientos y en la mente se generan los sentimientos. ¿Y qué hacen los pensamientos y sentimientos? ¿Qué es lo que la unión de esos dos elementos, qué es lo que produce? ¿Qué es lo que forma? ¿Saben ustedes? Los pensamientos y los sentimientos forman el carácter. Por ende, el apóstol Pablo expresó en 2 Corintios 10, 4-5, dice allí: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo ¿qué? Todo pensamiento, ¿a quién? A la obediencia de Dios. Es decir, aquí el apóstol está haciendo énfasis, dictando claramente que nuestros pensamientos deben ser llevados cautivos al Señor. Porque las armas, los conflictos, lo que sucede, realmente se produce en la mente. Y por eso la lucha del tiempo del fin no será sobre territorios y necesariamente sobre las leyes humanas, sino será por el control del pensamiento y de su conciencia. ¿En quién usted está poniendo su confianza, su pensamiento? ¿Quién está dirigiendo sus ideas, sus conceptos en la mente? Satanás quiere destruir y por eso nos dice la palabra inspirada en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 72, que todo pecado se origina en la mente. Cuando la mente se entrega a Satanás, el enemigo toma posesión del alma. Pero cuando el hombre se pone bajo la dirección de Dios, el Espíritu Santo domina la mente y el corazón. Entonces, entendemos de que usted no puede estar en esta experiencia, en este conflicto, en un término medio. No puede usted estar, digámoslo así, en un terreno neutral. Hay mucha gente que quiere tener esa experiencia. Quisiera tener la experiencia de estar en el medio, en el centro, en un terreno neutral, en un territorio como Suiza, ¿no? Un país que siempre ha sido un país de neutralidad. Todo conflicto pasa por alrededor, pero uno está, digamos, ajeno. No estoy ni aquí ni allá. A veces pensamos que es así la experiencia y que queremos que nuestra experiencia sea así. Simplemente estar en un terreno neutral. Pero en realidad notamos de que en la mente no existe tal cosa. O estamos siendo nosotros impresionados, dirigidos, llevados cautivos por los pensamientos hacia el pecado y por ende dominados por Satanás. O estamos siendo nosotros cautivos, llevados por los pensamientos al Señor y dirigidos entonces por Dios. Por eso es que nuestra mente está en este campo de batalla. Ahora bien, hay algo que quiero enfatizar de manera personal y digamos directa en esta mañana, porque hablaremos mucho de la mente, pero quiero decirles de que uno de los mayores aspectos de estos que pasará en el tiempo del fin es lo que vamos a ver en 2 Timoteo 3, 1-5. Si vamos a 2 Timoteo 3, 1-5, ustedes pueden notar allí qué es lo que el apóstol Pablo hace énfasis pasará en el tiempo del fin, específicamente en los últimos días, en los postreros días. Y quiero que ustedes hagan énfasis y tratemos de ver en qué manera esto nos presenta la condición de la mente del supuesto cristiano en el tiempo final. Dice allí, versículo 1 hasta el versículo 5, de 1 al 5. También debes saber esto, dice el apóstol Pablo, que en los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. ¿Y por qué serán peligrosos? Porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, esta lectura la hemos escuchado muchas veces, quizás, pero quiero enfatizar algo muy fundamental que si no lo vemos con detenimiento, podremos pasarlo por alto. El apóstol Pablo hace énfasis de que en los postreros días, los que aparentan tener piedad, no está hablando aquí de los que están en impiedad, los impíos, los inicuos, porque este tipo de personas abundan en el mundo sin Dios. Son impíos. ¿Qué es lo que hace el impío? Hace las obras de Satanás. Hace las obras del corazón carnal. Simplemente hace lo malo. Así que el impío hace eso. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una declaración categórica de que será en el profeso seguidor de Dios, en el que tiene la apariencia de piedad, el que está aparentemente siguiendo a Dios. Pero ¿qué es lo que va a pasar con esta persona? Va a ser espiritualmente y mentalmente débil. No entiende, no conoce la fortaleza. Por eso es alguien que mentalmente es débil. Y en los postreros días, esa debilidad mental va a ser sumamente latente, va a estar a flor de piel. Donde usted vaya, va a encontrar a profesos seguidores de Cristo con una debilidad mental y llevados cautivos por sus pasiones, por sus inclinaciones naturales. Por eso aman el deleite, por eso son intemperantes, por eso son crueles, por eso aborrecen lo bueno, por eso son implacables, por eso no tienen afecto natural, por eso no tienen amor ni siquiera a sus propios padres o a sus hermanos o a sus hijos. Por eso son soberbios, blasfemos, ingratos, desobedecen a los padres, vanagloriosos, etc. Todo esto porque su mente no está fortalecida en la palabra. Y voy a hacerles una comparación. Cristo, ¿no es cierto? Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿a Cristo de qué se le acusó? ¿Ustedes alguna vez han hecho una lista de las acusaciones que Cristo recibió como persona? Hay acusaciones que Él tuvo 4 tipos de acusaciones. 4 tipos de acusaciones. Acusaciones religiosas, acusaciones políticas, ¿ya? Es decir, no eran solamente religiosos, eran ataques políticos y ataques también de sedición, es decir, de que él estaba fomentando una separación del pueblo y que se crea una división en el pueblo, es decir, ataques nacionales, ataques religiosos, ataque nacional hacia la nación judía y ataque político hacia el gobierno de Roma. Esos son los 3. Y aparte de eso, tuvo ataques personales. Entonces, voy a darles una pequeña lista aquí que tengo que pude establecer. Miren lo que pasó con Jesús. Primero le hablaban a él de blasfemia, de que él hablaba blasfemia. ¿Recuerdan ustedes eso? Le acusaron de blasfemia porque él afirmaba perdonar pecados. También le acusaban de que se decía ser hijo de Dios, de que él era hijo de Dios, también aparte de como de blasfemia, también era hijo de Dios. También les acusaron a él, esto se encuentra en Juan 7:12, donde decían ellos que engañaba al pueblo con falsas enseñanzas. También le dijeron a él, esta es la tercera, la cuarta, que también era quebrantador del sábado, no era un buen guardador del sábado. También le decían a él que él tenía un demonio, hablando de la parte religiosa nada más. También le dijeron a él, ¿no es cierto?, de que él no era un judío puro, de que no era un judío
puro. No tenían certeza de su procedencia, de su herencia paterna, y por ende, inclusive le dijeron que era samaritano. También le dijeron que era amigo de pecadores y de publicanos. También le acusaron a él de que profanaba el templo de Dios, que era un profanador de las instituciones de Dios. Además de esto, también le acusaron a él de que prohibía pagar, por supuesto, tributo a César. También le decían a él de que se proclamaba autorrey. También le dijeron a él de que él destruía a los profetas y a la ley de Moisés, por supuesto. También le dijeron que él era y obraba milagros por el nombre de Belcebú. Y por supuesto les decía a ellos, le decían que él promovía la sedición contra Roma. Además de eso le dijeron que era un falso profeta, un impostor. Es decir, le decían que era blasfemo, violaba el sábado, contradecía la ley de Moisés, que tenía demonio, que hacía milagros por Belcebú, que se proclamaba rey, que prohibía dar tributos y promover sedición. Pero aparte, le atacaron personalmente. Por supuesto, le dijeron, ¿sabían ustedes que le dijeron que estaba loco? Dijeron, tú estás loco tú. Le insultaron, cuando le dijeron que le insultaban, le dijeron como samaritano, era un insulto racial, y además de esto, era un insulto a su providencia, a que, como les decía, no era judío. Además de esto le dijeron de que él era un bastardo, de que era hijo de fornicación. También le llamaron un engañador, lo ridiculizaron públicamente. Además de esto, le llamaron endemoniado, como les decía, y también lo tentaban y provocaban con sarcasmo. Lo llamaron glotón y bebedor. Lo llamaron que era un simple carpintero, hijo de carpintero. Lo rechazaron en su propia tierra. Su familia no lo quiso. Sus hermanos y hermanas y su madre inclusive dudaban de él. Y por supuesto en la cruz, él fue burlado. Fue abandonado, traicionado. Lo golpearon, quitaron inclusive su barba. En fin, bueno, todo lo que le pasó. Quiero preguntarles algo. A todas estas acusaciones, ataques a Cristo, ¿cómo Cristo respondió a esos ataques? ¿Se resintió? ¿Se sintió menos? ¿Se sintió que él no era amado, aceptado y por ende se puso en un sentido de, no sé, de apartarse, de irse, de decir, bueno, como no me aceptaron, me voy de este lugar, me voy a ir? No, él se mantuvo en su misión. Y quiero decirles de que si nosotros notamos la experiencia de Cristo, de lo que a él se le acusó, nosotros a veces pasamos, es una cosa mínima lo que se nos puede acusar. Y a Jesús se les acusó haciendo las cosas buenas. No hizo ningún acto malo, no dijo ninguna palabra que ofendía o que hablaba contra alguien de manera directa. Toda palabra que sale de su boca era la redención. Aún las palabras, cuando leemos sobre los ayes sobre los fariseos y sobre los escribas fariseos, son palabras que Jesús las decía con dolor y con lágrimas en su voz. Él las decía no porque se sentía superior a ellos o que quería ponerles en baja estima. Hablaba apelando a su hipocresía, a que cambien de esa experiencia de ser simplemente aparentar, dar esa apariencia de piedad, pero que tomasen una experiencia interna de transformación. Pero no había en él el deseo de ofender, de maldecir, de poner a alguien inferior a la imagen de Dios, porque para Cristo cada alma, cada persona tenía un valor infinito. Al mismo Judas, a su propio traidor, Jesús nunca lo desenmascaró. No le dijo, tú eres un traidor, tú eres alguien que no merece estar en mi presencia. Jesús trabajó hasta el último instante de su experiencia con él para tratar de que él regresase, que transformase su corazón.
Y sin embargo, sabemos que Judas no lo hizo, pero vemos a Cristo actuar de esa forma. Pero hoy en día nos ofendemos muy fácilmente. Lo que más a mí me entristece en el pueblo de Dios es que los seres humanos, los hermanos, se ofenden muy fácilmente. Todo nos ofende. Hasta, por ende, a veces no nos gusta escuchar temas directos porque eso nos provoca incomodidad. Incomodidad porque uno dice, me está predicando a mí únicamente, me habla a mí. En vez de pensar que es el Señor que está tratando de hablar a tu corazón para transformarte, para que dejes de ser tan débil mentalmente, tan débil en tu pensamiento y puedas empezar a fortalecerte. A veces nosotros dejamos que las acusaciones entre hermanos, entre familia, entre hermanos de iglesia, tomen un cuarto muy grande, un espacio muy grande en nuestra mente. Y meditamos y pensamos sobre ese problema y dejamos que esa persona, esa acusación haga raíces en mi mente y hace que yo pierda no solamente el sueño y pierda la paz y la tranquilidad, sino que me siento ofendido y creo que debo vindicar mi nombre, defender mi honor, defender mi reputación. Y esto hace que yo genere un espíritu de soberbia, de rechazo, de buscar y volver a esa acusación con una respuesta más directa y hasta más ofensiva. Pero por eso el Señor nos llama a nosotros a no caer en esto, porque lo que pasa cuando alguien cede a esta forma de pensar, a esta manera de pensamiento, eventualmente el Señor tiene que dejar que esa mente se convierta en una mente, como dice el apóstol Pablo, reprobada. Dice en el versículo de Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Está aquí hablando, en el contexto está hablando de los pecados terribles del mundo antiguo, de Sodoma y Gomorra, de los hombres antes del diluvio, de los hombres que se entregaron y se dieron a lo que no conviene naturalmente. Pero el principio aplica al tiempo del fin para los que profesan servir a Dios, porque también caerán en esa mente reprobada, en esa mente donde dirán que lo malo es que bueno. Y lo que es bueno, lo que es recto, lo que es puro, a eso le van a llamar ¿cómo? Malo. Y estamos mirando esas cosas en nuestro mismo entorno, que muchos hoy en día están diciendo las cosas buenas no son buenas. Las cosas malas son las que convienen. En Isaías 5:20 podemos ver que esa experiencia fue del pueblo de Israel. En el pasado, en Isaías 5, versículo 20 leemos lo siguiente: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce ¿por qué? Por amargo. Esta es la experiencia que en el pasado sucedió en el pueblo de Israel. Se dieron a sus inclinaciones naturales, su mente no quería una represión divina, su mente era demasiado sensitiva a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, y porque estaban en esa experiencia de ser tan sensibles, tan sensitivos en su ego, en su yo, la respuesta era mejor, vamos a buscar un mensaje que sea diferente. Entonces, queremos que lo dulce en realidad sea lo amargo. Y lo que es amargo, lo que es malo, eso sí es dulce. Personas y mujeres, hombres y mujeres, que en realidad se dejan llevar por su corazón natural. La mente no está renovada y la palabra de Dios se usa entonces en una forma únicamente para justificar
su pensamiento, su razonamiento, o para usarlo de una forma de poder herir a otro. Y por ende, nosotros tenemos que pensar hoy en día cómo Dios quiere que nosotros cambiemos este pensamiento, esa inclinación, esa aparente mayoría del pueblo de Dios en el tiempo del fin, de los que son con apariencia de piedad, pero que en realidad no tienen esa experiencia propia en el corazón. ¿Cómo cambiar esto? ¿Cómo hacer que nuestra mente realmente se convierta en una mente fuerte? Fuerte a la luz de la palabra, fuerte a la luz de la palabra de Dios, fuerte a la luz de lo que Dios permite. Bueno, vamos a ver qué nos dice el Señor. Vayamos a Romanos 12:2 y noten lo que dice allí el apóstol Pablo. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2, un versículo muy, muy lindo, muy especial. Dice allí: no os conforméis a este ¿qué? Siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? A ver, les hago una pregunta. De acuerdo a este pasaje, su mente, su entendimiento, su mente, ¿está sana? ¿Está completa? ¿Está perfecta? ¿Está lista? No, no está. Necesita renovación, es decir, una restauración. No está en una condición correcta, no está en una condición apta, está en deficiencia. Entonces, cuando uno entiende que nuestra mente está en deficiencia, nuestra mente, nuestros pensamientos están en deficiencia, el apóstol Pablo dice, cuando entendemos de que estamos en situación, tenemos que entender que para poder ser renovados, transformados, porque lo que tenemos ahora no nos sirve. Nuestra mente, nuestros pensamientos, la manera como pensamos, cómo actuamos, cómo dirigimos nuestros sentimientos, están mal, no están siendo dirigidos correctamente y por ende, como les decía, hay tanto conflicto en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Hermanos que a la mínima cosa toman posiciones de ataque, de rencillas, de conflictos. Es tan triste notar esto que sucede en todo lugar, en todo ámbito. En el hogar principalmente comienza, pero se va a la familia más grande, extendida, y luego a la iglesia y por supuesto a la comunidad en general. Vemos hoy en día mismo, en el mismo ámbito nacional de todo el país, los conflictos, los odios entre mismos ciudadanos. En nuestro ministerio tenemos muchos diferentes programas para beneficio de los que sintonizan esos programas. Uno de esos programas es la Escuela Ancla de Teología. Nos reunimos por 24 horas durante el curso de una semana para estudiar determinado tema de la Biblia. Quiero invitarles que en un futuro consideren la posibilidad de asistir a la Escuela Ancla. Va a ser una experiencia completamente inolvidable. Y saben que esto no es algo nuevo. En el tiempo de Jesús habían muchos tipos de grupos, de diferentes índoles. Habían por supuesto, los fariseos, habían los saduceos, estaban los herodianos, estaban los celotes, estaban, de muchos otros que habían. Grupos así, conflictos, peleas, no se ponen de acuerdo. Y a veces las cosas teológicas son las que dividen hasta aún más. Pero, ¿qué sucedía? Un pueblo en conflicto, mentes débiles, mentes sin esa dirección, sin ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Por eso Cristo llegó en una etapa del pueblo de Israel donde estaba en mayor oscuridad. Y no porque no tenían la palabra de Dios, sino porque sus mentes se habían dejado llevar tanto por el egoísmo, el orgullo, la soberbia, que los pensamientos y lo que veían en la Escritura era solamente lo que querían escuchar. ¿Qué querían ellos? Un reino temporal. ¿Qué veían en la Escritura? No, pues Isaías nos dice que vamos a tener viñas grandes, vamos a tener una hermosa ciudad, vamos a estar como el pináculo del mundo. Entonces miraban la Escritura y no podían ver a Jesucristo, al Mesías, al Cordero de Dios. Veían solamente lo que les convenía.
Entonces preguntémonos nosotros, ¿qué tipo de personas somos ahora? ¿Cómo nosotros como creyentes estamos viviendo, mirando, observando la palabra de Dios? ¿Cómo a mí me agrada, como a mí me gusta escuchar? ¿O estoy tratando de que Dios transforme mi mente? La razón por la cual tenemos que ser transformados es, como dice la Escritura, volvamos al capítulo 2, al versículo 2 de Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, ¿para qué Dios quiere que tu mente esté renovada? Para que puedas comprobar, probar, darte cuenta, experimentar. Eso comprobar quiere decir que tú experimentas la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Saben, cuando yo tenía más o menos tenía 19 años, yo tuve mi primera enamorada. No sé cómo en algunos países le dicen novia, enamorada, etc. Bueno, mi primera enamorada. Y yo tenía en mi mente, quería esperar a tener una relación con alguien que yo pueda tener esa ideología de que sea mi primera novia y la única, primera y única, ¿no? Y última. Bueno, el chasco y había esperado, en mi mente, ¿no? He esperado 19 años, todos mis amigos y compañeros desde los 15, bueno, en fin. Entonces yo esperando, decía, yo he madurado, he esperado que Dios me presente a alguien que valga la pena. Bueno, como dicen en inglés, crash and burn, o sea, ¿qué sucede? Esta muchacha me rompió el corazón, sinceramente, básicamente. Esta muchacha me engañó con otro muchacho, bueno, una cosa así bien terrible, que de hecho, bueno, es otro tema aparte, pero saben que este chico con quien ella tenía una amistad, una relación, también muy maduro ese muchacho, pero atentó contra mi vida. Y bueno, es algo interesante, Dios me libró de un accidente terrible, porque cuando se enteró de que yo estaba con esta chica, se puso él como, no sabía si eran o no, pero uno no conoce todas las cosas. Entonces, de ella me decía, no, son solo amigos, pero yo después veía y me di cuenta de que él tenía intención con esta muchacha. En fin, él aflojó las ruedas, las nuts, ¿cómo se dice en español? Las tuercas, gracias mi hermana, las tuercas de una de las llantas, y me dejó con una tuerca, solo una tuerca. Y claro, yo no me fijé en esto y estaba yendo por la autopista y de repente se sale la llanta y bueno, gracias a Dios, justo había una mujer policía que estaba detrás mío y ve el incidente y ella hace que los autos que estaban yendo por la autopista parasen para que nadie me chocase, ¿no? Bueno, gracias a Dios paré y ahí pues al ver, ¿no? Dice, sí, aquí, o sea, vimos que en realidad había quedado solo una tuerca y la tuerca se había roto porque las demás estaban todas, o sea, solamente la tuerca faltaba, habían 4 tuercas que habían fallado. Y recuerdo que esa mañana yo le vi a este muchacho ahí al lado de mi carro y me dijo él, porque cuando le encontré, dijo, estaba checando tu presión de llantas. Le dije, qué buena gente, ¿no? O sea, qué buena persona, checando la presión de llantas. En fin, lo que quiero explicarles es que después de esa experiencia, no esa relación, esa chica me rompió el corazón porque cuando me enteré de la situación, de que ella estaba con él, lo que sea, yo dije, hasta aquí confío en las mujeres, hasta aquí voy a tener ese pudor de respeto por ellas, ya no. Y parte de mi manera de pensar, vuelvo a decir una mentalidad equivocada, por supuesto, yo hasta ese momento había dicho, no, pues una mujer hay que tratarla con mucho cariño, con respeto. Yo no quería tener más que esa ideología de una sola muchacha en mi vida. Pero después de esa experiencia de cómo me sentí tan mal y estaba tan quebrantado de mi corazón por eso, dije, no, ya no voy a tener ese fervor o esa ideología. Si alguien luego me agrada, no voy a tener pena de decirle, tengamos una relación, una amistad especial o lo que sea. Y eso me llevó a mí a probar, por decirlo así, ¿no? Y yo me convertí en alguien, tristemente, en esos 19 años, 20 años, que empecé a herir los corazones de las chicas. Gracias a Dios todavía había
¿cómo se puede decir eso? Pudor en mi corazón. Nunca hice algo que pudiese deshonrarlas como personas, pero sí jugué con sus sentimientos. Sí me di cuenta después que había herido a varias muchachas por decirles que las quiero y realmente no había ese enamoramiento, ese dolor, ese amor hacia ellas. En realidad era simplemente algo temporal. Y después de todo eso, me di cuenta de que tenía que limpiarme de esa experiencia y tenía que cambiar mi vida. Y la única manera de empezar a experimentar lo que significa esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que tuve esa convicción que Dios me habló, me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que limpiar tu vida, ponerte en ayunas emocionales, en ayuno sentimental por buen tiempo, y no quiero que tengas ningún tipo de conexión emocional con nadie, para que puedas probar cuál es realmente la voluntad de Dios. Cuando dice aquí la palabra, no os conforméis a este siglo, pregúntese usted en su propia experiencia, ¿qué hace usted que todo el mundo hace? Y si hace algo que todo el mundo hace, casi seguro está mal hecho. Porque si la mayoría lo hace y solo produce ingratitud, infelicidad, desdicha, estamos siguiendo lo que el mundo dice que hay que hacer. Entonces, cuando uno entiende este concepto, uno tiene que decir, Señor, ok, ayúdame a probar cuál es tu voluntad. No debo conformar al mundo, y en las cosas pequeñas, prácticas, Dios tiene que darte una experiencia. Por ende, pasé 3 años sin tener esa ideología o esa inclinación con nadie. Pedí al Señor y no era fácil, porque uno a los 20, 21 años, uno como varón, como hombre, uno es atraído a muchachas, es normal. Y uno está en la universidad y hay muchachas que uno le llaman la atención, etc. Pero yo decía, Señor, yo sé que no debo yo escoger ni debo ponerme a dirigir mis sentimientos sin contar con tu dirección y tu aprobación. Quiero probar cuál es tu voluntad en mi vida. Así que por 3 años decidí dedicarme y enfocarme en lo que no había experimentado antes, que era trabajar para el Señor, hacer mi parte de aprender a compartir, a enseñar, a dar del Evangelio, a mantenerme aislado de músicas seculares. ¿Por qué? Porque la música secular, ¿qué pasa con la música secular, por ejemplo? Es pura romántica, ¿no es cierto? Normalmente es romántica. ¿Y qué hace eso? Te mete en la mente muchas cosas que, si bien es cierto, en una relación de pareja son innecesarias, antes de ahora solo te llenan de cucarachas la mente, ¿no es cierto? De ideología y te hace sentir que necesitas esto o aquello. Entonces, no es correcto, pero es una lección que tiene que uno tomar por sí mismo. No puede uno imponerse, tiene que el joven o la joven, el hombre, la mujer, tomar la decisión, Señor, dame este día de tu fortaleza para dejar a un lado esta inclinación. Yo recuerdo otra de las cosas que puedo compartir. Esto fue después debo primero terminar esta parte porque es importante notar esto. Cuando estuve después de 3 años solo, sin una conexión emocional con ninguna muchacha, ni con una mujer, ni nada por el estilo, esperando que Dios me dirija, es cuando quien fue o quien es mi esposa ahora, el Señor me la puso en mi vida. No hay otra manera de explicarlo, de esa forma. Yo la conocía a ella de mucho tiempo atrás, pero habíamos perdido el contacto y el Señor la puso en mi vida de una forma muy especial. Yo estaba trabajando, haciendo mi primer trabajo pastoral en la área de Washington, la capital de este país, y yo tenía ahí en la iglesia, habían muchas hermanitas, algunas hermanitas mayores de edad que me trataban de conectar con muchachas. Era como que su misión era, este es un joven pastor, ¿por qué no le metemos con alguien, no? Era su visión. Yo tenía que luchar contra eso continuamente, porque decía, hermana, o sea, linda muchacha, pero no, tranquila, no, estoy ahorita enfocado en esto y todo eso. Y donde que uno iba, era esa idea. Uno llegaba a una iglesia y le presentaban al pastor, lo que sea, y es soltero. Ay, y eso decía, ay, Señor, qué frustración, porque esa idea de que era soltero, como que daba la idea de que estaba uno buscando. Y yo trataba de decirles, sí, soy soltero, pero ahorita convertido con el Señor y con nadie más. Entonces era difícil, pero yo estaba esperando que Dios me dirija. Mi esposa, o quien es mi esposa ahora, por supuesto, mi esposa vivía en otro estado, en Florida. Y ella había pasado por una experiencia también, su propia experiencia de haber
tenido pues una relación con una chica que no era de la iglesia. Y bueno, todo eso para ella le marcó y se dio cuenta que no debía seguir ese patrón también. Tristemente, todos sus compañeros, todos sus amigos de la iglesia, todos quienes habían sido criados en la iglesia, estaban todos fuera de la iglesia. Y todos habían apartado y habían hecho relaciones con personas de afuera. Entonces, ella estaba en ese mundo, ¿no? Y nosotros teníamos contacto de vez en cuando, como alguien que uno escribe de vez en cuando. En ese entonces no había iMessage, nada por el estilo. Había una forma de comunicación como email o por un tipo de chat que era muy, muy limitado. Y de vez en cuando hablábamos, pero así como muy de vez en cuando. Pero a raíz de esta situación de ella y yo de mi situación, empezamos a conectarnos y hablábamos por teléfono. Pero para mí, en mi mente, ella era una persona ajena, lejos de donde estaba yo, y compartíamos mucho por teléfono, pero mi visión era únicamente ayudarla a ella a crecer espiritualmente. Esa era mi única visión, ni se me cruzaba por la mente una relación con ella. Y pudimos establecer una amistad sólida y fundamentada en simplemente el deseo de crecer espiritualmente. Eso era todo. Y yo en mi mente tenía y vi que Dios me dirigía en una dirección, y me acuerdo que a ella le mencionaba y le dije, mira, yo creo que tú tienes que salir de donde estás. Busca a Dios, pide a Dios que te dé una salida de ese entorno. Tus amigos no te convienen, la iglesia tristemente no te está ayudando tampoco, no hay jóvenes allí, no hay personas que te estén ayudando espiritualmente. Busca donde tú puedes ser. Tú eres enfermera, puedes ir a donde quieras. Hay oportunidades para trabajar donde quieras. Busca, yo te recomendaría un lugar que yo conozco, donde yo estudié, yo no vivo ahí. Ahí tienen un centro de salud donde puedes trabajar y puedes hacer cosas, y hay jóvenes allí. Si quieres, esa es mi sugerencia. Eso fue lo que le dije. Y yo tenía que viajar y salir de esa área, etc. Entonces, eso fue la forma como se inició lo que sería después una relación. Pero cuando el Señor me la pone en mi vida, yo tenía ya determinado lo que iba a hacer. Dios es la que me trajo realmente en mi camino, y fue algo tan evidente que Dios me dirigía hacia ella, que fue natural y fue una hermosa experiencia ver que mi mejor amiga platónica, o sea, digamos que no tiene relación emocional, se convirtiese en alguien que realmente sería mi compañera de toda la vida. Y esto es lo que determina este probar del Señor. La manera que uno puede realmente experimentar una diferente experiencia, una forma de probarlo de Dios, es si dejamos que nuestra mente sea dirigida, afirmada, afianzada por el Señor. Y por eso uno puede sobrellevar después con mucho más facilidad los ataques, los vituperios, los conflictos que suceden en los hogares, en las familias, en las iglesias. Y recuerdo muchas veces, posterior a eso, juntarme con muchachos en la iglesia, por ejemplo, cuando estaba trabajando en Ecuador, y yo era joven, pues tenía 20 y pico de años, 26 años, 27 años cuando estaba allí, y en estos lugares había muchos conflictos entre jóvenes, problemas. Iban, por ejemplo, a los partidos de fútbol que hacían entre iglesias, y eran peleas hasta con puñetes y de todo tipo de cosas, ¿no? Era un espíritu satánico. Y dice que, hermanos de iglesia, a veces los mismos ancianos de iglesia perdían la cabeza, perdían el control, y pasaba de todo en partidos de fútbol y dentro de la iglesia, ¿no? Cosas por el estilo. Y recuerdo de que yo estaba en ese medio y decía, Señor, ¿cómo ayudo a estos muchachos? ¿Cómo ayudo a estas personas a dejar esto, ¿no? A través del ejemplo. ¿Cómo conectarme y no poder ser el típico juzgador, ¿no? El que dice, no, ustedes son jugando fútbol a esta edad, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? No, en vez de atacarlos de manera como tratar de mostrarles un ejemplo creyente cristiano, porque claro, ¿cómo quitas a alguien que está haciendo, que eso era como religión? Sábado en la iglesia, domingo a jugar. Eso era como imposible cambiar. Pero traer y empezar con lo que puede uno hacer, influenciar.
Y esto empezó a hacer un cambio paulatino en ellos, donde pudimos hacer una verdadera impresión de transformación en sus vidas, donde por la gracia de Dios, todos estos muchachos, amigos, que realmente los aprecio muchísimo, me tienen gran estima, no porque yo sea mejor que ellos, no porque yo sea alguien superior, simplemente porque he podido ser una influencia de bien en sus vidas, fortaleciendo sus mentes, fortaleciendo sus decisiones, fortaleciendo este aspecto de no ser conformado al mundo, de no seguir la misma ideología o la misma forma de pensamiento del mundo. Y por ende, el Señor nos llama a nosotros también a cambiar, a tomar este ejemplo de fortaleza mental y fortaleza emocional. Notemos lo que nos dice o nos presenta esta experiencia breve aquí de Nehemías. Nehemías nos dice en el capítulo 6, versículo 3, nos presenta aquí una mente firme para contrarrestar la presión y la manipulación. Noten lo que dice allí en Nehemías. Vamos a Nehemías. Ustedes saben la historia de Nehemías. Él estaba con una visión en su mente y un corazón de servir al Señor y poder restaurar a Jerusalén, que estaba en ruinas. Y esa ciudad que él sabía era el lugar donde Dios se revelaba, donde Dios mostraba su amor hacia su pueblo, donde estaba el templo del Señor. Nehemías quería restaurar esas murallas y se levantó mucho prejuicio, mucha oposición, pero Nehemías, vamos al capítulo 6, versículo 3, dice allí la palabra de Dios, porque vinieron a él, vamos al versículo 2 en realidad para ver el contexto. Sanbalat y Jasem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Noten lo que ellos tenían. Querían hacerle daño, querían impedir que la obra continuase, querían hacerle daño corporal y físicamente a él. Pero Nehemías, con una mente fortalecida en el Señor, puede discernir, puede mostrar, y dice lo siguiente, versículo 3, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque ¿qué? Cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Él estaba ocupado, su mente estaba ocupada en algo activo que mantenía su misión, su trabajo, su énfasis en lo que debía hacer. Nehemías muestra que nuestra mente debe estar ocupada en lo que es realmente alimento y lo que es el trabajo que Dios desea que tú y yo hagamos. Si nosotros nos ocupamos menos de nosotros mismos, nos enfocamos más en la obra del Señor, en la obra que tenemos a la mano que hacer, cualquiera que sea, por más pequeña que parezca ser. Si nos enfocamos más en esto, la respuesta, la experiencia de nuestra vida va a ser que vamos a tener agilidad, discernimiento espiritual. El discernimiento es un don que Dios nos da, que va y es parte de poder tener una mente conforme a la mente del Señor. La mente de Cristo era una mente que discernía. Dice la palabra de Dios que Él discernía los pensamientos de los corazones. Y hay gente que piensa que eso era una obra porque era divino, porque era Dios hecho carne. Pero malentienden el concepto, porque Cristo no usó su divinidad en lo absoluto para sí mismo, jamás. La manera como Él discernía los pensamientos y sabía era porque estaba en conexión con su Padre, con el Espíritu Santo, que podía ver la intención del corazón. Igual como Nehemías, sabía lo que iba a pasar, discernía lo que querían hacer con Él. Y por ende, hoy Dios desea que tengamos discernimiento, que tengamos un fortalecimiento de la mente, que podamos discernir y podemos escoger qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero ¿no se han puesto ustedes a darse cuenta de que en este tiempo existen cientos y decenas de grupos, de iglesias, con movimientos, con líderes, con personas que todos proclaman tener la verdad y ser del pueblo de Dios? Pero no hay unidad, no hay una verdadera coalición del pueblo de Dios en líneas generales, y hay división porque todos están buscando su propio interés, su propio pensamiento y no el pensamiento de Dios. Pero la mente de Cristo nos debe llevar a la verdadera unidad. Debemos concentrarnos en el propósito divino, no distraernos
con los ataques, con las sugestiones, sugerencias, con las burlas o amenazas. Tenemos que tener discernimiento espiritual para reconocer esos engaños del enemigo. Y por ende, por supuesto, tenemos que depender no de nosotros mismos, sino del Señor. Dice la pluma inspirada acerca de este ejemplo de Nehemías. Ella dice en Profetas de Reyes, página 456, Nehemías no dependía de su propia fuerza, sino del poder de Dios. En cada emergencia se refugiaba en la oración y de esta manera mantenía su mente en calma y su propósito firme. Es decir, ¿cómo usted puede evitar ser llevado por el pensamiento de negativo o el pensamiento de sentirse resentido, sentirse ofendido, de sentirse no comprendido, de sentirse inferior, de sentirse que no está siendo apreciado por las personas, por su familia, por su pareja, aún por su propia iglesia? ¿Cómo evitar esto? Llevando ese pensamiento, esa tentación al Señor y dice, Señor, fortalece mi mente. Debo no dejarme llevar por esos sentimientos, porque mis sentimientos deben estar sujetos a mi mente y la mente debe estar sujeta a ti, oh Dios, para que de esta manera pueda mi mente ser fuerte y mis sentimientos ser correctos. Pero el Señor sabe que Satanás ha hecho lo opuesto, ha hecho que la gente se lleve por sentimientos y entonces piense, y entonces sus pensamientos se convierten simplemente en pensamientos oscuros, negativos, duros, difíciles, destructivos, nocivos, porque los sentimientos nos van a engañar, nos van a llevar si son los que nos dirigen. Pero si nosotros nos afirmamos a través de la palabra y pedimos a Dios de manera práctica, diaria, afirma mi mente, fortalece mi conciencia, mi conocimiento, renueva mi mente, hazla como la tuya, tendremos la diferencia de dejar de ser hijos de Satanás o hijos del diablo y convertirnos en hijos de Dios, en hombres y mujeres que puedan mantener una mente semejante a la de Cristo. Por ende, quiero decirles, recordarles que en ese tiempo final, la batalla mental es el campo de batalla. El conflicto se va a definir es en tu mente, en mi mente. Él dice la pluma inspirada en el conflicto de los siglos, la página 624, el enemigo procurará confundir las mentes con teorías científicas falsas, con filosofías humanas y con una religión sin Cristo. Imagínense ustedes esto, confundirnos a través de falsa ciencia. Esto lo ha logrado muchas veces. ¿Cuántos hoy en día están confundidos por eso? También quiere confundirnos con lo que dice allí como filosofías humanas. ¿Cuántos hoy en día creen más lo que la filosofía, lo que la psicología humana dice y no lo que la palabra de Dios dice? Y también aún, y quizás peor de todos, es que muchos son confundidos por religiones. Y religiones que profesan tener a Cristo, pero en realidad son sin Cristo, son sin tener una relación con el Señor, una experiencia de Cristo. Por eso tenemos que recordar que el engaño final será intelectual, trabajará a través de su mente y por ende usted tomará decisiones contrarias a lo que Dios dice. Hay unos que tendrán que tomar la decisión porque aparentemente no hay otra solución. No tendrán cómo trabajar, no tendrán cómo tener alimento para su familia, no podrán tener cómo subsistir y por ende, como su mente está tan débil, no fortalecida en la palabra de Dios, en la fe, pues lo harán. Y otros harán caso a eso y tomarán la decisión en su mente de decir, voy a creer la mentira y la voy a defender como verdad. Por eso, amados hermanos, en esta experiencia final, quiero decirles, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2:5, el secreto para poder tener esta mente fuerte es tener la mente de Cristo. Dice allí, haya pues en vosotros este sentir. Esta palabra sentir no está hablando de sentimiento, está hablando del intelecto, de la mente. Este pensamiento, esta misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Dice la pluma inspirada, cuando Cristo mora en el alma, el pensamiento se somete a su voluntad,
el corazón se llena de paz, la mente se fortalece y el carácter se ennoblece. Esta es la promesa de Dios a nosotros. Y si usted se pone ese yelmo de salvación hoy, si hoy le pide a Dios en oración, ponme tú ese yelmo tuyo en mi mente, renueva mi corazón, mi pensamiento, podrá entonces usted usar esa mente para Cristo, esa palabra de Dios para poder ayudar a otros y poder destruir al enemigo. ¿Sabías que existe un ministerio cuya misión es proclamar la verdad de Dios al mundo y el mensaje final de Dios? ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Zoom TV es igual a Secret Sansil Ministry Televisión. Es un ministerio de enseñanza bíblica 100% de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue fundado en el año 2002 por un grupo de fieles miembros de iglesia y el pastor Esteban Bor, con una misión clara: proclamar la verdad presente en el tiempo del fin. En el año 2017 esta visión se expandió con el lanzamiento de Zoom TV y Zoom TV Latino, 2 canales de televisión que transmiten programación cristiana de alta calidad en inglés y español las 24 horas del día. Desde el principio, el enfoque de Zoom TV ha sido doble: alcance externo, llevar el evangelio al mundo, y alcance interno, fortalecer a la iglesia con enseñanzas sólidas, basadas en la Biblia. Nuestra programación está profundamente cimentada en la Biblia y el espíritu de profecía. Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Ofrecemos programas tales como Escuela Sabática, Me Gustaría Saber, sermones, entrevistas, series, salud, cómo vivir la vida, soluciones prácticas a los desafíos de la vida familiar, programas de música sagrada compartidos por personas de diferentes lugares y trasfondos. Pero este ministerio es más que televisión. Cada mes, nuestros pastores aceptan invitaciones para predicar y enseñar en todo el país, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos. Y tú formas parte de él. Esto es Zoom TV, Secret Sansil Ministry, un ministerio que proclama la verdad presente en el tiempo del fin. Prepara corazones para el regreso de Jesús y se une con iglesias como la tuya para cumplir la misión. Zoom TV, unidos en la misión.